bienvenidos a un nuevo programa especial de American Screen Sports. Bienvenidos a un nuevo programa sobre fútbol americano. Hoy tenemos el placer de contar con, quién sabe, igual un futuro jugador de la NFL, ojalá que sea así. Él es Gabriel Rodríguez, el offensive linebacker el jugador de línea ofensiva de los Barcelona Dragons. Muy buenas, Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Encantado de estar aquí, la verdad. Hola Gabriel, ¿qué tal? Muchas gracias lo primero por aceptar la invitación en American Screen Sports y desde aquí, bueno, imagino que todos los que nos ven te damos la enhorabuena porque la verdadera noticia un poco es que, bueno, has sido elegido para estar en el combine, uno de los dos jugadores españoles elegidos, junto a Alejandro también, para estar en Londres, bueno, del 2 al 4 de octubre, si no me equivoco, en el Tottenham Stadium, para las pruebas del Combine. Para los que nos siguen un poquito, el Combine, lo que hace la NFL es, bueno, hacer un prospect internacional para jugadores de otros países para la posibilidad de poder entrar en los equipos NFL y que puedan ser elegidos y seleccionados. Así que enhorabuena, de verdad. Enhorabuena desde aquí. Muchas gracias, la verdad. Y bueno, como has dicho, David, yo quería entrar de lleno en ello, explicar por qué tenemos aquí a Gabriel primero. Ha sido elegido, como has comentado, para el NFL Combine de Londres, que va a tener lugar exactamente los días 3 y 4 de octubre en el Tottenham Stadium, el estadio del Tottenham, justo el día cuando empiezan los partidos aquí en Londres de la NFL. Es uno de los 44 jugadores internacionales de un total de 13 países que van a estar presentes y que, bueno, que se van a jugar algunas plazas para posteriormente ir a Estados Unidos y poder hacer allá el propio Combine. Bueno, Gabriel, cuéntanos, enhorabuena, como ha dicho David, y cuéntanos un poquito, antes de entrar a que nos expliques un poquito por qué has llegado allá, ¿qué supone para ti esta experiencia? Pues la verdad es que, sobre todo, muchísimo agradecimiento a todas las personas que me han enseñado ese poquito que me ha hecho mejorar todos los días y supone, pues, algo increíble. O sea, es que no puedo expresar ya simplemente que me hayan invitado a hacer las pruebas con los 44, bueno, con los otros 43 que vamos a estar. Para mí es un orgullo y poder ir representando a España junto a Alejandro, que pues al final es un deporte súper minoritario aquí en España, pues la verdad es que es un orgullo y estoy muy contento. Eso te quería preguntar, Gabriel. Lo primero que me gustaría preguntarte es cómo y por qué comenzaste a jugar a fútbol americano. Pues la historia tiene gracia, la verdad, porque yo estaba pensando cuando entré a la universidad en meterme a jugar a un deporte más de contacto, porque yo jugaba a fútbol, pero le perdí el gusanillo al fútbol y quería probar un deporte más de contacto como el rugby o el fútbol americano. Y un día en un centro comercial aquí me encontré con el head coach, bueno, el antiguo head coach del equipo de Zaragoza. Me invitó a ver un partido, me invitó a asistir a los entrenamientos de pretemporada y a partir de ese momento me enamoré del deporte, me enamoré de la familia que hice en tan poco tiempo, me enamoré de la sensación de hermandad que hay en un equipo de fútbol americano y sobre todo pues me enamoré de eso, del deporte. ¿Cómo es eso de cambiar el fútbol? Ya sabemos que en España es algo que todos hemos jugado de pequeños. Y de repente, por un deporte en ese momento, pues un poquito desconocido para mucha gente, y decirles a tus amigos, a tu familia, bueno, pues vamos a dedicar a fútbol americano y sobre todo, voy a recibir unos cuantos golpes, no os asustéis, voy a dar también unos cuantos. ¿Cómo lo llevaron ellos eso? ¿Cómo lo entendieron? Pues sobre todo dijeron, la reacción principal fue, uy, pero eso no es demasiado violento, uy, no Sí, sé qué, por te eso. vas a hacer daño. Pero la verdad es que mis padres, o sea, yo es algo que siempre estaré eternamente agradecido, tanto mis padres como mi hermano, y bueno, mi hermana es pequeña, pero estoy seguro que también me apoyaron desde el minuto uno, costeándome pues el primer casco, las primeras cuotas típicas de entrenamientos aquí en España, o sea, siempre me han apoyado al 100%, han venido a verme a todos los que han podido, entonces se lo tomaron muy bien. O sea que por esa parte mi familia, yo estoy muy contento de que para mí siempre ha sido un gran apoyo. Que bueno, me gustaría también preguntarte, y has dicho que, bueno, igual anteriormente no conocías el fútbol americano, digamos, te gustaba el fútbol y fue, como has dicho, por casualidad. Pero ahora ya, ¿cuál es tu equipo de fútbol americano en la NFL actualmente? ¿O tienes alguno en particular? O... Sí, sí, cuando lo empecé a conocer, es lo típico, me enamoró la conexión de Tom Brady y Gronkowski, pero cuando empecé ya más a indagar en esto,
en el fútbol americano, empecé a ser, pues, digamos, un pequeño fan de los Seahawks. Para mí, Seattle, la verdad es que me ha dado un par de temporadas que las he disfrutado mucho, con aquella defensa brutal. Ahora están un poco de capa caída, pero bueno, seguro que se remontará. Bueno, pues en tus inicios, David te ha preguntado por tus inicios, cómo empezaste en el fútbol americano, pero antes de los Barcelona Dragons, perteneciste, como has comentado, a un equipo de Zaragoza, que además nos toca bastante cerquita a nosotros. O sea que lo tenemos ahí muy cerquita, que son los Zaragoza Hurricanes, o los Huracanes de Zaragoza, no sé cómo los llaman allá exactamente. Sí, Hurricanes. Hurricanes. Y bueno, ¿ahí cuánto tiempo estuviste y qué aprendiste de allí, sobre todo, antes de pasar a los Sí, Dragons? pues ahí estuve, empecé en la temporada que se canceló a mitad por el COVID, pero ahí pues fue muy simplemente el primer contacto y yo ya considero que empecé ya más temporada después, el 2020. Ya llegó un quarterback americano con un running back americano, de los que aprendí una pasada, o sea, es una pasada lo que aprendí, junto al head coach que ahora ya no forma parte de Zaragoza, pero que también me enseñó bastante, sobre todo pues las bases, como ponerse en una stance de 2 puntos, de 3 puntos, lo que era una carrera, lo que era un pase, lo que había que hacer cuando era una screen, una outside, una inside zone, un poco las bases aprendí en Zaragoza. Y la verdad es que formarme como tal, como jugador y crecer y llegar a lo que soy ahora ha sido más que nada en Barcelona, porque he tenido un entrenador muy bueno que estuvo jugando en college y la verdad es que sabe un montón, Juliano, que si, pues, si nos ve por una casualidad que lo quiero un montón y que me ha enseñado un montón. Qué bueno. Eso te quería preguntar, Gaby. Iván te ha comentado un poquito que es tu nacimiento en el fútbol americano en Zaragoza, pero ¿cómo llegó la llamada de Barcelona, de los Dragons, que ahora juegan en Reus, ¿no? Que habéis jugado en Reus, con el que por cierto habéis hecho una magnífica temporada, también te doy la enhorabuena por la temporada, que ha sido impresionante, la verdad. ¿Cómo llegó esa llamada? Y me gustaría también preguntarte si conocías algo de la historia antigua de los Dragons, de los Dragons de los 90. Si nos cuentas un poquito cómo llegó la llamada y si nos puedes decir un poquito qué conocías de estos Dragons, digamos, históricos del fútbol americano en España. Ujú. Pues bueno, no sé si conoceréis la página Europlayers, donde pues un Sí. montón de jugadores europeos tienen un perfil y ahí recibes ofertas. Pues un día recibí un mensaje de Barca Carino, el general manager de los Dragons, diciéndome que no podía esperar para verme en la Combine, porque yo me apunté a la Combine y debió llegarle la información y me escribió un mensaje. Y a partir de ahí fui a la Combine, pasé ese pequeño proceso de pruebas y me llevaron al training camp y ya directo para ya la temporada. Así que fue un proceso pues bastante completo. Combine, training camp, pasé los cortes y llegó la temporada y a jugar. Y no conocía nada de los Dragons antiguos. O sea, había oído hablar de que antes ya estaba, o sea, ya jugaron, que era muy buen equipo, que tenía una afición bastante grande, que jugaban en Barcelona y tal, pero no conocía como tal nada. No te sabría decir, por ejemplo, quién era el quarterback por aquel entonces o quién fue entrenador o jugadores. Bueno, seguro que ahora irás aprendiendo poco a poco en el equipo y te irán inculcando esa historia. Pero a mí me interesaría mucho saber, estos 44 jugadores, como llegan de tantos países, ¿qué proceso, cómo habéis sido elegidos? ¿Por qué vosotros? Porque hay gente, te puede preguntar, igual es como un all-star del mundo, ¿no? Los mejores jugadores de todo el mundo. Pero no sé si es exactamente así. No sé qué valoran ellos para que vayáis allá. Pues yo no sé exactamente lo que valorarán, porque eso ya es un proceso interno suyo, pero yo te puedo contar que ellos tienen varios scouters, tienen uno para Centroamérica y Sudamérica, uno para Europa y otro para Asia y la zona del Pacífico. Y pues a mí, por ejemplo, me contactó Bart y me dijo que le habían pedido mi número de contacto y tal. Y me hicieron una llamada que estuve hablando 30 o 35 minutos, no recuerdo bien, con un hombre que es Mark, de la Scout de Europa, de aquí, de la NFL IPP Program, y me estuvo preguntando pues lo mismo sobre mis inicios, sobre cómo me inicié,
cuáles eran mis objetivos y por lo que me dijeron les gustaba la forma en la que me movía, les gustaba la forma en la que controlaba mi cuerpo, etcétera, y se fijaron en mí, pues así, la verdad es que fue todo bastante rápido. Y me Me llamaron gustaría pues un saber... par de... Sí, Gaby. Sí, disculpe, me llamaron un par de semanas antes de que saliese la lista publicada por la Liga Europea. Qué maravilla. Y Gal, me gustaría saber, igual también a los que nos ven, las sensaciones que te produjeron cuando recibiste esa llamada, que te la creías, decías, no es posible, me están llamando, no me están llamando, me lo están diciendo a mí. ¿Cómo fue esas sensaciones? Si nos puedes expresar un poco. Pues la verdad es que cuando me llamaron, cuando vi ya el número de teléfono, nervios, sobre todo nervios de decir, hostia, que esto es verdad, o sea, que no me estaban vacilando, que esto es verdad, que me están llamando, que quieren hablar conmigo para ver si estoy dentro o no. O sea, eso es lo principal y luego, pues, sobre todo entusiasmo. Y cuando acabó la llamada y ya me quedé más relajado, estaba un poco en shock, estuve un poco en shock durante unas horas hasta que lo asimilé todo y todo lo que podía suponer. Una duda de todo ese proceso. También fue elegido tu compañero Alejandro Fernández. Y has comentado que la lista, que a vosotros os lo hicieron saber 2 semanas antes de la lista. Me imagino que no podíais decir nada hasta que saliese esa lista, ¿no? O lo podisteis A comentar ver, entre vosotros dos, por lo menos. Decir, mira, he no, sido elegido. no había problema en que lo Ah, vale. comentásemos. O sea, no nos dijeron en ningún momento que guardásemos confidencialidad, pero yo, como todavía no había salido la lista definitiva, yo personalmente me lo quedé un poco más reservado para mí, porque si luego no sale y tú has dicho que ya te habían llamado, es Ya, como queda un quedas poco. un poco, sí, queda un poco mal. Qué Sí. bueno, qué bueno. La verdad que sí, hay que guardar un poquito ese secretismo, pero no. Al final lo puedes comentar un poquito. Pero ya me gustaría entrar en otras preguntas. Como has dicho que es un deporte aún minoritario, pero sí que estás notando realmente las sensaciones de que cada vez hay más aficionados al fútbol americano. Estando ahí en Reus, imagino que habrás sentido cada vez el pulso de la gente, ¿no? Imagino que os comentarán cosas. Y realmente es muy difícil hacer esta pregunta, pero ¿cómo ves el fútbol americano de aquí a una década? Por ejemplo, aquí en España, en esta evolución, al ser elegido España uno de esos países en esa expansión internacional, que es un auténtico lujo. ¿Cómo te imaginas? Y por supuesto, y yo es una opinión ya mía personal, creo que si consiguieses llegar a la NFL sería increíble y eso sería un subidón para el deporte en España en general, porque aparecería mucho más en más medios igual generalistas, ¿no? ¿Qué piensas de todo esto? Pues sí, lo que tú has dicho, que si se le diese más visibilidad, pues crecería más rápido. Entonces vamos a hacer todo lo posible por llegar. Pero sí que es verdad que he notado ahí en Reus, y mira que estamos en Reus, que si estuviésemos en Barcelona sería multiplicado por 10. He Uh -huh. notado el calor real de gente que de verdad iba a los partidos y sufría nuestras derrotas, lloraba con nosotros, se alegraba con nosotros. He sentido de verdad que la gente está empezando a tener verdadera pasión por el fútbol americano y cada vez veía más gente nueva en la grada y decías, wow, qué pasada. O sea, del primer partido que jugamos allí, que no fue toda la gente que yo creía que iba a ver, según avanzaba la temporada y llegar partidos claves como por ejemplo el que tuvimos contra Viena y ver la grada repleta de gente y decir, wow, qué pasada. Y sí, la verdad es que cada vez pues te conoce más gente, te habla más gente en Instagram porque han visto que has jugado en los Dragons y les suena de los antiguos Dragons y, y sí, cada vez se va sumando más aficionados, la Al verdad. final es gente que no solo va a pasar el rato, a pasar la tarde, ver un deporte diferente, sino que ya poco a poco está creándose esa pasión, un poco futbolera, podríamos decir. Eso, Es eso de sí, totalmente. sufrir, bueno, hoy no duermo porque mi equipo ha perdido. Y bueno, eso vamos a mirarlo por el lado positivo, es algo bueno porque eso demuestra que en España cada vez el fútbol americano está teniendo mucha más importancia. Pero sin dejar lo de Londres, Gabriel, me gustaría saber que nos expliques un poquito a todos en qué van a consistir, si lo sabes ya me imagino, todas esas Ujú. pruebas que vais a tener que hacer para dar el salto a Estados Unidos. Sí, ¿Qué tal? pues son como exactamente iguales que el combine que puedes ver en la tele cuando se está haciendo el combine de la NFL, que son las 40 yardas dash, a sprint, el salto vertical, el press de banca, el 20 shuttle, o sea, el 5-10-5 de agilidad, de lado a lado, y el drill de los tres conos en forma de L. Esos van a ser, y luego drills por posiciones específicos.
Pues para la línea de ataque unos, para los linebacker otros, para los receptores otros. Vais a también, me imagino que tendréis partidos, ¿no? O alguna manera de disputar entre vosotros, o solo van a ser pruebas individuales. Solo son pruebas individuales. Solo son Ah, pruebas individuales. vale, solo son pruebas individuales. Y estáis también, vais a estar también todo el fin de semana del el partido de Londres, ¿lo vais a ir a ver también? ¿Estáis invitados Sí, todos? ¿O? tengo entendido que estamos invitados a ver el partido del Tottenham. Sí. Qué maravilla. ¿Te ha tocado ver algún partido ya en vivo de fútbol americano, de la NFL? Tanto aquí o en Estados Mm, Unidos. no, me gustaría, pero no ha caído esa oportunidad. O sea, que va a ser tu primera experiencia aparte de estar en la Combine poder ver un partido de fútbol americano, ¿no? Entonces, qué maravilla, entonces. Sí. Y bueno, me gustaría también que le expliques a todos los, porque es una posición tan específica dentro del fútbol americano. Tuvimos también Ujú. aquí a Ramiro Pruneda, una Sí. posición muy similar. Ya nos comentó, pero me gustaría desde tu parte, ¿en qué consiste justamente, exactamente tu labor en el campo? Sabemos que en el fútbol americano cada uno tiene su labor. La tuya, ¿cuál Eso es. sería dentro de todo el juego? ¿Cuál es tu labor? Sí, de una forma De forma sencilla para sencilla los para todo el mundo que aficionados. la pueda entender. Vale. Pues a ver, de una forma así resumida, yo me encargo, junto a otros 4 líneas más, de que o se pueda correr el balón a través de un corredor o de que el quarterback pueda lanzar el balón y que no sea golpeado antes de que lo lance. Básicamente eso sería de forma muy, muy resumida. Sí, La digamos protección que del quarterback, que es lo que... exacto, porque a veces nos ocurre, siempre nos ha ocurrido, pero por ejemplo, fíjate, por ejemplo, tenemos grandes quarterbacks como el año pasado, por ejemplo, Mahomes, que no tenía una OL, que se hablaba de eso, ¿no? Eso es. Lo importante que sois, y para intentar explicar a la gente que empieza a aficionarse a este deporte, lo importante que es cada posición en el campo para poder para poder jugar bien o no. A veces no solo es el talento, depende del equipo. Es uno de los deportes, lo que has comentado antes, igual más de equipo, más necesarios sois todos en el campo Ujú. para que todo funcione, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. Yo creo personalmente que por eso se desarrolla ese sentimiento más de hermandad de equipo, porque al final que tú falles tu trabajo implica que a otra persona de tu propio equipo le van a dar un golpe. Y al final, pues es esa relación de cuando salvas a alguien de un posible mal golpe, pues esa relación la verdad es que te une mucho, por así decirlo. Sí, la NFL es cíclica en cuanto a estilos de juego, carrera, pase un poco, pero ahora se está hablando mucho, muchísimo últimamente, de las OLs, de la importancia de las Ujú. OLs, que antes, bueno, siempre la han tenido, pero no se hablaba tanto, ahora más, y sobre todo por la longevidad de Tom Brady, y por situaciones así, ya se está hablando mucho de las OLs y la importancia que tienen en que ese jugador puede llegar a jugar con 45 años. Porque Claro. antes no se hablaba tanto, pero ahora sí, porque dices, bueno, pero este jugador será solo por él mismo o será también porque tiene alguien que le protege. Y eso son, Ujú. no sé si lo sentirás en los Dragons, esa sensación de que al final el quarterback tiene una unión especial con AOL, más que con otros jugadores. Sí, sí, o sea, por supuesto, eso no cabe ninguna duda. El Cubi está orgulloso de sus gorditos, de su línea, y si lo hace bien y no recibe golpes en exceso, el partido para él es muy cómodo. Entonces, un buen Cubi con una buena protección, como ha sido Tom Brady, pues al final hace magia, hace magia. Oye, una curiosidad que tengo yo, porque a veces la gente tiene miedo con este deporte, es ¿cómo trabajáis en los playbooks para leerlo? La cantidad de jugadas que tenéis, ¿es complicado, no es complicado? ¿Tenéis que lo practiquéis muchísimo? Explícanos un poquito, porque mucha gente a veces dice, es que es muy difícil, tienen muchas jugadas, esos playbooks son inmensos en ocasiones. ¿Cómo se trabaja todo eso? A ver, pues dependiendo del equipo, por ejemplo, en Zaragoza el playbook obviamente es mucho menos extenso que el de Barcelona. También el de Barcelona pues venía un head coach de ex NFL y traía un playbook de estilo NFL con muchas variaciones, muchísimas jugadas. Pero sí, al final hay que trabajar mucho en las jugadas para que sea algo automático, que cuando estés en el campo te digan que tienes que hacer X jugada y tú como línea sepas a dónde tienes que ir, el receptor sepa lo que tiene que hacer, el corredor lo mismo, porque al final no es algo, o sea, las jugadas duran entre 5 a 15 segundos como muchísimo si se alarga. Entonces, si perfeccionas que esos 15 segundos sean perfectos, anotas. Si no las tienes lo suficientemente perfeccionadas, te paran. Entonces, como depende solamente de ese pequeño
margen de tiempo tienes que trabajarlas al máximo. Contra más entrenes la jugada, mejor te saldrá el día del partido. Pero Muy bien, muy buena explicación, Marco. Sí, esas jugadas tienen también mucha... Depende del campo, el ruido y todo. Al final eso juega mucho también, ¿no? Porque no es lo mismo en los entrenamientos que cuando tienes ahí todo el público gritando y hay mucho ruido. Claro. Hay algún fallito ahí, algunos que dice, bueno, pensaba que era esta la otra. Es que es tan grande el libro. Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, este verano, cuando jugamos ahí contra Rainfire, se esperaba tantísimo ruido que nuestra llamada del quarterback era normalmente ready, set, hat, y al hat se sacaba la bola y lo hicimos de una manera diferente. Se giraba uno de la línea, cuando el QI le decía que estaba preparado, se volvía a posicionar, le daba un golpe en la pierna al center y el center sacaba el balón. O sea, no había manera de que la línea escuchase al QB. Entonces, eso sí, afecta muchísimo. Sí, tienes que buscar nuevas maneras, sí. ¿Y qué parte hay de improvisación? Cuando la jugada no sale, ¿qué parte hay de improvisación en el juego? Pues en la línea tampoco te puedes permitir mucha improvisación, simplemente seguir bloqueando para que tu QB no le peguen, pero los receptores, por ejemplo, tienen un drill que es el scramble drill, que es en el momento en el que la jugada ya no va a salir y el QB empieza a correr de lado a lado buscando un pase, ellos se tienen que intentar desmarcar. Entonces, intentamos que no pase, pero cuando pase es muy importante que los receptores estén preparados para moverse y darle otras oportunidades de pase al QB. Qué bueno. Y dentro de NFL, no sé si tendrás, esta pregunta me parece muy curiosa, si tendrás algún referente, algún jugador actual que esté jugando actualmente, que digas, bueno, yo quiero llegar a ser como él, o me fijo en sus movimientos, tu referente, o referentes, que seguramente tendrás más de una. Sí, sobre todo me gusta mucho el guardia de los Colts, porque me parece un tío súper agresivo, con un movimiento, una técnica increíble, o sea que es uno de mis máximos referentes, podría decir, sí. Bueno, para proteger ahí a Ryan este año, ahí lo va a tener. Otro Pues sí. que parece que va a jugar hasta los 45. Pues yo creo que sí. Oye, pues yo creo que ha estado bastante bien, Gaby. La verdad que yo creo que nos ha explicado cosas muy interesantes. Te hemos conocido un poquito más y de verdad, desde mi parte, y creo que de todos los que nos van a ver y te llevan también, la máxima de las suertes. Ojalá te vaya muy bien y esperamos noticias tuyas positivas para ver cómo si consigues pasar ese combine y si puedes saltar a Estados Unidos sería increíble. La verdad Increíble, la verdad es que sí. Sí. Muy contentos, mucha suerte de verdad y que vaya muy bien, Gaby. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitarme. Estaremos muy atentos. Recordemos días 3 y 4 de octubre en Londres. Va a estar Gabriel y también Alejandro. Gabriel Rodríguez y Alejandro Fernández, compañeros de los Barcelona Dragons, van a estar en Londres mostrando sus habilidades y, como ha dicho David, mucha suerte, que vaya muy bien y esperemos que podáis dar el salto a Estados Unidos y seguir esta andadura que nos haría muchísima ilusión, tanto a nosotros como yo creo que a todos seguidores de fútbol americano en España. Muchas gracias, Gabri, y un placer haberte tenido aquí en American Screen Sports. A vosotros. Gracias, Gaby. Un placer.